América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de en pos. América será para el cielo que Jesús preparó, el día que tras rápido vuelo al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está la puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero, venir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Vendrá la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile y el Perú, la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, el grupo de las Islas Marinas, vendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica, los Estados Unidos, y México y también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todo lo del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, vendrán en las edades futuras, la vida y la salud de Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes en la paz del Señor. América será para Cristo
Amados, el tema de la reflexión de hoy es bien lo ha hecho todo. Y vamos a estudiar los versículos 31 al 37 del Evangelio según San Marcos. Como ustedes saben, estamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Como introducción, quisiera recordarles que en el mensaje anterior sobre la fe de la mujer sirofenicia de descendencia cananea, según el Evangelio según Mateo 15:22, hemos aprendido que Tiro y Sidón son dos ciudades fenicias en la costa mediterránea al norte de Galilea. Y vemos entonces el pasaje de hoy. Y vamos entonces a comenzar con el versículo 31 de Marcos 7. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Mis hermanos, aquí vemos que anteriormente él ha hecho esa sanación, ¿verdad? De expulsando el demonio a la hija de esa mujer sirofenicia. Y el Señor, como hemos visto, nunca se queda por mucho tiempo en el mismo lugar. Y parece inmediatamente después de esa expulsión del demonio de esa niña, volvió a salir entonces de esa región de Tiro, pero vemos que él no va directamente regresando al mar de Galilea, sino va por Sidón. Y tenemos que aprender de que de Tiro a Sidón más o menos son 32 kilómetros aproximadamente hacia el norte. Y entonces obviamente estaba en esa región de Fenicia, en una región plenamente gentil. Y entonces desde Sidón el Señor Jesús se dirige al este, cruza el río Jordán y viaja entonces al sur por la costa oriental del mar de Galilea, pasando entonces por la región de Decápolis. Tenemos que recordar que Decápolis fue un grupo de 10 ciudades de la frontera oriental del Imperio Romano, ¿verdad? En el sureste del levante mediterráneo. Estas 10 ciudades se agruparon según su cultura, según su idioma y su estatus político, aunque cada una de esas ciudades funcionaba como una ciudad-estado de forma autónoma. Nunca se reunieron a un grupo político o una fuerza política, sino más bien de comunicación cultural, de comercio en este sentido, ¿verdad? Entonces, fue un gran privilegio para mí que durante un viaje pastoral en el 2018 a Jordania, visité 2 ciudades del antiguo Decápolis. Una fue la ciudad de Gadara, que hoy en el día se llama Cais. Recordemos todo lo enseñado hace algunas semanas sobre el endemoniado de Gadara, ¿verdad? Y la otra ciudad fue Gerasa, y hoy en el día se llama Jerash o Jeresh.
Entonces fue muy impresionante, sobre todo en un cais que antes era en la Biblia Gadara, ver efectivamente una pequeña porción del mar de Galilea a pocos kilómetros donde nosotros estuvimos, en un plano baja hacia la frontera con Israel, y después hay otra vez una planicie hasta la costa del mar de Galilea. Fue inolvidable, lleno de árboles de olivos, antiquísima. Se veían los troncos, muchos orificios, y que más orificio tiene un tronco de un olivo, más viejo está. ¿Quién sabe cuántos cientos de años esos olivos pueden haber tenido? Entonces vemos que el Señor entonces comienza ese viaje a la región de Decápolis. En el versículo 32 entonces, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Fíjense, mis amados, otra vez vemos a hombres que son traídos a Jesús. Hay amigos, hay vecinos, hay personas que tienen compasión con los enfermos y traen a estas personas a Jesús. Pero lo interesante es que en la parte final, en la segunda parte de ese versículo 32, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ellos no pidieron directamente que el Señor los sanara, aunque imagínense la situación de ser sordo y tartamudo. Él no pudo escuchar absolutamente nada por la sordera. Encima, obviamente, como era tartamudo, tampoco pudo comunicarse ni expresarse en una conversación fluida. Una situación, yo creo, muy, muy severa, ¿verdad? Pero ellos trajeron a esa persona a Jesús y rogaron, y confiando que Él tenga compasión con esa persona y Él sabrá qué tendría que hacer, ¿verdad? Pero le pidieron solamente que le pusiera la mano encima. Hermanos, otro caso muy intrépido, ciertamente, que personas fueron traídos o llevados a Jesús, lo vemos en el mismo evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Hermanos, abren por favor en el capítulo 2 y vamos a ver los versículos 3 y 4. El contexto es que Jesús está en Capernaum y trataron todo el mundo verlo, muchas personas aglomeraron, pero fíjense ahora ese caso intrépido. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Fue llevado esa persona paralítica por 4 amigos, vecinos, conocidos, hacia donde estaba el Señor Jesús. Pero fíjense lo que ocurre. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjense esa fe de esas personas. A veces inventaron cosas totalmente inimaginables, insólitos en cierta manera. ¿Cómo van a destruir un techo de una casa para bajar un paralítico donde estaba el Señor Jesús? Pero era su fe, ¿verdad? Que solamente Dios Hijo, nacido hombre, puede sanar a esa persona. Esa fe es impresionante y siempre era la fe
de esas personas enfermas o endemoniados, en cierta manera, que conmovía al Señor Jesús para la sanación de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos al avanzamos versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Fíjense, muchas veces hemos visto que el Señor hace sus milagros, sus señales, sus prodigios, que es Dios Hijo nacido hombre, que tiene el poder divino en público. Pero esta vez Él no quiso mostrar su ministerio públicamente en esa área gentil de Decápolis, también, acuérdense, Imperio Romano. Y usa ahora el propio lenguaje de ese sordo tartamudo en la sanación de él. Porque cuando dice aquí que el Señor metió los dedos en las orejas, él hizo seña, usaba seño, que va a preocuparse, se va a tener cuidado de su problema de la sordera. Y escupe y toca la lengua de ese hombre, también usando una señal que ese hombre tenga esperanza. También esta situación, este problema de la lengua amarrada, ¿verdad?, le está preocupando. Y obviamente vemos cuando el Señor mete los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua, amados, tenemos aquí una situación que ampliamente se conoce en la Biblia como el toque de Cristo. El toque de Cristo tiene muchos resultados, vamos a decirlo así. Y quisiera por favor pedirle que vamos al Evangelio según San Mateo y vamos a ver varias citas de toques de Cristo en diferentes circunstancias. Son varias citas, no se preocupen, nos quedamos en el mismo libro de Mateo. Vamos primeramente al capítulo 8, en el versículo 3, en el contexto que Jesús sana a un leproso. El versículo 3 nos enseña: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Aquí podemos decir que el toque de Jesús es un toque de limpieza. Sana hasta la lepra, la limpia a esa persona de la lepra. En el versículo 8:15, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Recuérdense que la suegra de Pedro estaba tumbada, postrado en la cama, con una fiebre alta, porque si no, estuviera postrado en la cama. Y solamente el toque de su mano, vemos que podríamos tal vez decir un toque de calma. Calmó la fiebre, calmó la enfermedad. ¿Y qué fue el resultado? Que la suegra de Pedro se levanta enseguida para servirles. Impresionante el efecto inmediatamente del toque del Señor cuando toca el Señor personas. Capítulo 9 del Evangelio según Mateo. En los versículos 29 vemos lo siguiente, y el versículo 30. Entonces, cuando fueron dos ciegos, donde Jesús y
clamaron que tenga misericordia de ellos, hijo de David. Ellos reconocieron, aún siendo ciegos, cuando Jesús pasa por ellos, ellos lo reconocen como hijo de David. Y el versículo 29 dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y en el versículo 30, y los ojos de ellos fueron abiertos. Resultado inmediato. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Un toque de luz, porque pudieron ver primeramente, por primera vez, la luz del día y también la luz de la gloria de Dios por ese poder divino que estaba en el Señor Jesús. Y como siempre, Jesús no buscaba fama ni gloria. Él sabía quién era, pero Él vino a predicar el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la salvación, y tuvo que hacer milagros, señales y prodigios porque los judíos creyeron, tenían que ver para creer. Los griegos, en cierta manera los gentiles a veces tenían, sobre todo los griegos, querían tener la sabiduría para creer, pero nosotros creemos sin ver. Ustedes, mis amados, que somos hijos de Dios, seguidores de Cristo, creemos en la palabra de Dios. No necesitamos decir al Señor, bueno, muéstrame que tú eres hijo de Dios. Nosotros confiamos en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es necesario. Yo no tengo que ir a Israel a ver la tumba vacía. Ah, sí. Oh, no hay huesos. Ah, está vacío. De verdad, Cristo resucitó de los muertos. No. La palabra de Dios lo dice. Y si yo creo en Dios, yo tengo que creer que la palabra de Dios, la Biblia, es santa, es su palabra. Es una condición sine qua non. Yo no puedo creer en Dios sin creer en su palabra. ¿Verdad, mis amados? Ustedes, yo creo, me siguen en ese punto. Fíjense después en el capítulo 17, para que vean cuántos toques de Cristo no están en la Biblia. Capítulo 17, versículo 7. En este caso estamos, obviamente, en ese relato de la transfiguración, y los apóstoles que estaban con él, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, que vieron esa visión. En el versículo 7 dice, entonces Jesús se acercó a los, tocó y dijo, levantaos y no temáis. Un toque de confianza. No teman, tranquilo. Es un toque de confianza, ¿verdad? También vemos en Lucas, fíjense, en ese evangelio hermoso según el doctor Lucas, en el capítulo 22, Lucas 22, versículo 51, fue durante el arresto de Jesús, cuando Pedro valientemente, según él, saca la espada y corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Y le cortó la oreja derecha. Fíjense el 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. El toque de sanidad, como hemos visto, obviamente, también en el versículo de hoy. Sobre todo, entonces, seguimos con el versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo Efata, es decir, sé abierto. Fíjense, ese hombre era sordo
y tartamudo, pero tenía vista. Entonces Jesús levanta su mirada hacia el cielo, hablando otra vez como enseñas a ese hombre que lo que va hacia él en este momento viene de arriba, viene de Dios, viene por el poder de Dios. Es una fuerza sobrenatural que no está en ningún hombre de nosotros, sino únicamente Dios puede hacer lo que Jesús estaba haciendo. Gimió quiere decir, es como hacer un hondo suspiro de preocupación, de compasión, de sufrimiento, de dolor, ¿verdad? Porque el Señor siempre tenía compasión con los enfermos y por eso Él sanaba, por ese amor al prójimo que Él mostraba a todos nosotros en cada relato. Y le dijo, Efata. Efata es una palabra aramea y que quiere decir sé abierto. Y sé abierto quiere decir ya estoy abierto para recibir algo, para poder escuchar y instruirme, y eso va a tener algún efecto en mí. Y fíjense, por favor, si me acompañan al libro de Hechos también del doctor Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 14, nos muestra en el ejemplo tal vez de Lidia, esa comerciante de púrpura, qué resultado, qué efecto puede tener en alguien cuando esté abierto la audición, el entendimiento. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, fíjense, escuchaba, estaba abierto, estaba atento el oído a lo que Jesús, lo que estaba haciendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense, qué importante. Pablo predicaba la palabra de Dios, ¿verdad? Pero fue esa intención de Dios que por medio de la palabra de Dios, ella estaba adorando, ¿verdad? A Dios, ella conocía, ella buscaba, y estaba reunido con mujeres en ese río, ¿verdad? Enseñando, estudiando la palabra. Pero lo importante es que era la palabra que Pablo iba a predicar, ¿verdad? Que era algo importante, que debería estar atenta. Entonces, vemos finalmente, volviendo a Marcos 7, en el versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. El efecto del toque del Señor Jesús, metiendo los dedos en los oídos y tocando la lengua de ese Señor, el resultado, la sanación fue inmediatamente, porque al momento, instantáneo, fueron abiertos sus oídos, pudo escuchar, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba, no solamente estaba hablando lento y cosas, sino hablaba bien, como si toda su vida hubiera hablado, ¿verdad? Impresionante. Entonces, pero fíjense, referente a los oídos, pienso que deberíamos recordar lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 4 de Marcos 4, versículo 23.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga. La palabra de Dios siempre debe ser predicado, siempre debe ser enseñada, explicada. Y todos que tienen oído para oír están invitados para oír las enseñanzas de la palabra de Dios. Y fíjense lo que ya escribió en el Antiguo Testamento Isaías, en su libro de Isaías, en el capítulo 35, podemos ver lo siguiente. Isaías 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aquí vemos el futuro glorioso que iba a ser de Sión, del pueblo de Israel, que iba a venir el Salvador, el Mesías, iba a enseñar, y las personas que ante algunos, acuérdense que muchos judíos rechazaron a Jesús y todavía están esperando al Salvador. Pero muchas personas, sobre todo después los gentiles, los ojos se les fueron abiertos y los oídos también, que antes eran sordos, se abrieron. Gracias a Dios por eso. También, hermanos, he encontrado en el Salmo 51 lo siguiente, que encaja muy bien en lo que estamos hablando ahora mismo. Salmo 51, el versículo 15, un ruego de David que escribió ese salmo. Un ruego, una petición, una oración. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Yo creo de eso debe ser nuestro ruego diario. Porque el Señor nos mandó de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a ser discípulos a todas las naciones si mis labios están cerrados? Y predicar la palabra de Dios también es alabar a Dios, adorar a Dios, reconocer su supremacía, reconocer que Él es el creador, el dueño del mundo, el dueño de todo que está en el mundo, hermanos. Y si el Señor está sentado en el trono de mi vida, entonces yo tengo palabra para compartir de Él. Y puedo ser entonces sal de la tierra y luz del mundo, amados. Pero, ¿para qué entonces es tan importante tener los oídos abiertos? Porque como dice Romanos 10:17, y ya lo he citado anteriormente, ya la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario para poder creer, para tener fe, escuchar la palabra de Dios. Por eso, muchos de nosotros nos paramos temprano en la mañana a orar en primera instancia, dando gracias por ese nuevo día, por esa bendición de Dios me permite amanecer de nuevo. Y luego hacemos un devocional. Y el devocional siempre tiene que tener un estudio de la palabra. No solamente a veces es la simple lectura de algo, sino una meditación, un estudio o una enseñanza si formamos parte de un grupo. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos a las mujeres en la brecha que se reúnen de lunes a viernes todos los días
a las 5:30 de la mañana para orar y para estudiar la palabra y para escuchar a una de las hermanas presentando un devocional. Eso deberíamos hacer todos. En todas nuestras plataformas están las prédicas de nuestro pastor Ricardo Fernández y también las prédicas del tercer culto que Dios me ha dado la responsabilidad a mí, ese llamado para predicar en el tercer culto. Tenemos suficiente material de alimentarnos y sobre todo alimento en sana doctrina. Hermanos, seguimos entonces volviendo al texto principal en Marcos 7, en el versículo 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Jesús en este caso, como estaba en una región gentil, y él vino primeramente al pueblo de Israel a predicar y tratar de salvar el pueblo de Israel, a su pueblo, ¿verdad? Pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, pero todavía no era el tiempo de un ministerio público en el área gentil. Por eso les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero hermanos, ¿qué más pedimos a alguien? Oiga, te voy a decir algo, pero por favor, manténlo bajo reserva. No se lo diga a nadie. Y podemos apostar que en los 5 minutos siguientes ya por lo menos 2 personas saben el secreto compartido con esa persona. Pero aquí dice también la Biblia, y así es el humano, así es el ser humano, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Hermanos, recordemos por favor lo que pasó en Marcos 1 con un leproso que el Señor sanó de la lepra. Imagínense, estaba inmundo, estaba impuro y Dios y el Señor lo limpió. Marcos 1, versículo 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole, hincado la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Él reconoció el poder de Dios, que el Hijo de Dios, que Él es el único que podría limpiarle de esta lepra. Y Jesús, teniendo misericordia, compasión, ¿verdad?, de él, extendió la mano y le tocó, toque de sanación, de limpieza. Y dijo: quiero ser limpio. Un toque de limpieza. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces se encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, fíjense, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Era el sumo sacerdote que tenía que certificar la limpieza o no, la sanación de una lepra, mientras que estaba impuro, y por la purificación había una ofrenda, ¿verdad?, que hacer en el templo. Pero Jesús traslada la autoridad de declarar esa limpieza de esa sanación de esa lepra al sumo sacerdote, o al sacerdote, perdón. Pero ido él, fíjense, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Qué encomendó al Señor? No diga a nadie, no hable con nadie, vaya únicamente al sacerdote y dígale qué ha pasado. Y ese hombre, agradecido, feliz de ser curado de la lepra, ¿qué hizo? Compartió a diestra y siniestra la sanación que Jesús le ha hecho. Y fue tan entonces el gentío que quería acercarse a Jesús en la esperanza tal vez también de ser sanado,
Tal vez no tanto siempre de escuchar la palabra, aún él era reconocido como maestro, ¿no? Pero sobre todo eran esos milagros de sanación público que la gente se enteraba o algunas veces estaban testigos, ¿verdad? Entonces Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, ya lo reconocieron quién era Jesús, quién era ese hombre, Dios Hijo, nacido hombre, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas las partes, aún en el desierto, en lugares apartados, la gente le seguía, se acercaron a él, hermanos, y como en el último versículo, en el 37 dice, en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Fíjense, esa palabra, bien lo ha hecho todo. Hermanos, tenemos que ir al primer libro de la Biblia, en Génesis, porque vemos palabras muy similares. Y síganme, por favor. Primeramente, a Génesis 1, en el versículo 4, cuando dice la palabra de Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermanos, eso fue cuando Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Obviamente esa luz no fue el sol ni las estrellas que fueron creados mucho más tarde. Eso era la luz de la gloria de Dios que iluminaba todo, ¿verdad? Y en este momento tal vez únicamente Dios supo que la luz era buena, que era algo bueno. Nadie más se ha dado cuenta. Pero también tenemos en el versículo 31 del mismo capítulo 1 lo siguiente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Ahí sí Dios se da cuenta que toda la creación, como Él dice, es bueno y de gran manera. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza del pasaje bíblico de hoy? Ya hemos hablado mucho del toque de Cristo, ¿verdad? Pero sabemos, según el Evangelio, según San Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero según el versículo 3 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, vemos lo siguiente. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que el Verbo, Dios Hijo, es el creador de todas las cosas. Toda la creación de Dios fue y sigue siendo una obra perfecta. La manifestación del poder del Hijo de Dios, como lo hemos visto en el ejemplo hoy de la sanación, de la liberación de ese sordo y tartamudo, y el Hijo de Dios es creador, por eso Él puede hacer los milagros, todos esos señales y prodigios. Era y es en ese caso asimismo perfecto. Como la creación es perfecta, asimismo todo lo que hace el Señor Jesús es perfecto. Hemos visto, para recordar, que en Génesis 1, 4 y 31 solo Dios vio que era bueno todo lo que ha hecho, toda la creación,
en gran manera. En el pasaje de hoy podemos ver que también los hombres lo vieron cuando dicen, bien lo ha hecho todo. Oremos, mis amados. Gracias, Padre Santo, te damos por esa enseñanza del día de hoy. Sabemos que todo lo que tú haces, Señor, es perfecto, es bueno. Y hoy todavía, como en ese tiempo, tú haces que los sordos puedan escuchar, los tartamudos o los mudos pueden hablar y los ciegos pueden ver. Porque ahora tenemos tu santa palabra y es por medio de ella y por nuestra fe que te recibimos, que estamos dentro de ti, que tú puedes obrar en nosotros. En ese proceso de la santificación hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es tu voluntad, Señor. Te damos gracias y te pido en este momento por esa persona que se arrepienta, que pide perdón por sus pecados y abre su corazón y te recibe como su Salvador personal y Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Sí, amigo, ahora contigo. Si Dios te llama en este momento de este mundo, ¿estás seguro que vas a la presencia de Dios? ¿Estás seguro que vas a pasar la eternidad? Y créame, la eternidad dura mucho tiempo. Es eterno. En la presencia de Él. Si no es así, aprovecha la oportunidad que tienes en este momento. No lo dejes para mañana, porque no sabes si tendrás otra oportunidad. Es ahora que debes de todo corazón, sinceramente, arrepentirte, abrir tu corazón y decir, yo creo, Señor Jesús, que tú moriste en esa cruz por mí, por mis pecados. Fue tu sangre el precio por ellos. Tú me limpiaste. Recibimos el perdón del pecado en esa cruz. Y ese sacrificio del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo fue perfecto y único. Y como señal que agradó a Dios Padre, lo resucitó al tercer día. Si tú crees eso de verdad, abre tu corazón. Recibe al Señor como tu Salvador personal y Señor. De testimonio que ahora tú eres hijo de Dios, seguidor de Cristo. Ser cristiano quiere decir tener un cierto estilo de vida. No es la religión que salva. No es ninguna congregación que salva. Es tu relación personal con Dios. No pierde esa oportunidad, mi amado. Y para terminar, todos que escuchan este mensaje pastoral, comparten la palabra de Dios, testifican a Cristo, participen en la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Si ese mensaje ha sido de edificación para usted, repártelo, compártelo con sus contactos. Síguenos en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube bajo el nombre Tercer Culto IPET. Dios sigue bendiciendo, mis amados.